También lo llaman espinazo del diablo. Y esto se debe a la forma que tienen las hojas. Parecen columna vertebral con espinas, que serían estas cositas que ustedes ven aquí que se llaman plántulas. Estas que están aquí. Y que al contacto se desprenden muy fácilmente. Entonces parecen columna vertebral con espinas. Entonces, como se desprenden muy fácilmente, esta es una manera en que se puede reproducir. De hecho, aquí ya hay varias que cayeron, miren aquí. Entonces, dado eso, pues esta planta es conocida que puede crecer y reproducirse en ambientes adversos. O sea, es una planta muy resistente. Entonces, en algunos lugares, debido a esa capacidad, es que la catalogan como una planta diabólica, debido a esto que les menciono de cómo se reproduce en situaciones donde otras plantas no lo harían. Entonces de ahí su nombre, su sobrenombre mejor dicho, espinazo del diablo. Ahora su nombre científico pues es Kalanchoe daigremontiana. Kalanchoe daigremontiana. Ese es su nombre científico. Es de Madagascar. La podemos tener en interior o exterior. Y esto nos ayuda porque, mejor dicho, nos conviene porque es una planta que no tolera heladas. Ahorita pues tengo problemas con ella porque, se dan cuenta aquí, está siendo atacada por hongo. Y aquí, este es el oidio. Entonces ahorita estoy trabajando con un medicamento con ella. Pero como les digo, es una planta que resiste muy bien todo este proceso. Y como su reproducción es muy fácil, pues entonces, a menos que sean circunstancias extremas, podríamos perderla. Pero como les menciono, miren aquí, les vuelvo a mostrar. Aquí hay un montón de plántulas que ya están creciendo. Entonces aquí, más estas chiquitas que están aquí. Entonces realmente es una planta que hasta se podría tomar como invasiva si la dejáramos directamente en tierra, porque imagínense, creo que hay como 20 plantulitas, estas caen ahí, entonces imagínense. Pero la cuestión es con respecto a las plagas, que vamos a tener 20 y las vamos a tener infectadas, pues creo que no nos conviene. Les soy sincero, realmente no sé si esta podría ser una planta para principiantes. Porque si no hemos tenido experiencia con ninguna planta, pues cómo podríamos hacer. Pero no sé, va a depender mucho de la persona y de qué tanto quiera tener plantitas. Quiero mostrarles, miren cómo se les ven las hojas de abajo. Y por eso también la llaman planta tigre. Miren cómo se ve. Es que es una belleza. Necesita mucha luz, pero indirecta. Y aunque podríamos ponerle la luz de la mañana para que pueda empezar a desarrollarse. Esta, como les digo, pues miren, tengo problemas con hongo. Entonces está en ese tratamiento ahorita. Su temporada de crecimiento
es de primavera-verano. Entonces sería detenerla con la luz de la mañana y ya pues en la tarde ya tendríamos que cuidarla con la luz de ese horario, porque es el que es el más fuerte. Con el riego tenemos que tener mucho cuidado porque es una planta que como guarda agua, pues si lo vamos a regar de más, vamos a tener problemas de pudrición de raíz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas circunstancias. Entonces lo que tendríamos que hacer es regar en abundancia y después vamos a volver a regar cuando el sustrato esté seco. Entonces esperemos que el sustrato esté seco entre riegos. Aquí se ve, miren. Miren cómo se ve. Es que realmente tiene bastantes toques muy bonitos. Obviamente para podernos ayudar con respecto al riego, el sustrato tiene que ser drenante. Entonces podríamos utilizar sustrato para cactus y suculentas. El que yo utilizo pues tiene bastante materia orgánica y me ayuda en ese proceso de drenar el agua. Nos va a florecer en invierno. Aparentemente es en invierno, a mí nunca me ha florecido, entonces no tengo idea exactamente de la temporada. Y pues yo creo que casi todos los calanchoes tienen el mismo tipo de planta, que es en forma como de campana y son de color marrón, creo que naranja y violeta. Creo que más o menos por ahí va el color y la forma. Como les mencionaba, pues las plagas pues, van a ser oidio, la cochinilla. En el caso de el único problema que tengo es el hongo. Y gracias a Dios, porque con la cochinilla ya es un problema. Pero hongos es con los que tengo problemas con Y pues les mencionaba también el exceso de riego, pues pudrición de raíz. Entonces tendríamos que tener cuidado. Pero lo que ayuda es la manera muy fácil de reproducirla. Sin embargo, no serviría de nada tener 10 plantitas y que todas estén infectadas de hongo. Así que tenemos que tener cuidado. Aparentemente pues es una purificadora de aire. Entonces eso nos va a ayudar al tenerla dentro de casa. Aquí se ve otra toma aunque tiene hongo ahí. Creo que esa sería la información con la que nos puede ayudar. Realmente es un calanchoe muy hermoso, obviamente estando en sus condiciones adecuadas, por la forma de las hojas, por las marcas que tiene. Entonces realmente es una planta muy interesante. Así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido, amigos, más adelante. Hasta luego.